Antes de tener este canal ya me pasaban cosas raras. Lo que no tenía era una cámara buena para mostrarlo. Solamente tenía un Android que, además de estar roto, tenía dos particularidades. Servía para dos cosas, al fin y al cabo. Una, para hacer fotos lo más borrosas posibles, y otra, para que cuando yo más lo necesitase, se quedase sin batería. Y claro, lo poco que tenía me lo gastaba en viajar. Realmente como ahora. Pero hoy el vídeo va de cosas que me han pasado que realmente solamente me pueden pasar a mí viajando. He incluido pequeñas anécdotas, sobre todo de antes de tener el canal, pero también hay algunas que en su momento pasaron desapercibidas, pero que realmente también, si lo pienso, fueron graciosas de los últimos viajes. Así que el vídeo de hoy es un poquito más ligero. Bienvenidos a cosas que solamente me pasan a mí en los viajes. Empezamos en Moscú. En mi primer viaje en solitario, lo que a mí se me ocurrió, cuando a lo mejor a otros se les puede ocurrir ir a Alicante, a Benidorm, que es un buen destino para eso, yo no. Yo lo primero que hice cuando dije, oye, quiero viajar, empezar a viajar, pues lo primero que hice fue irme a Rusia. Bien, en Moscú me pasó una cosa de esas graciosas que voy a contaros ahora. Y os voy a poner en contexto. Ya había estudiado alguna palabreja, sabía un poquito cómo decir las cosas más básicas. Iba yo ahí todo convencido. Y tenía que hacer en ese momento un viaje entre Moscú y San Petersburgo. Entré en la estación, parecía que ponía el tren que yo necesitaba. Y entré en el andén y no sabía dónde estaba exactamente el tren. Así que vi un policía, un guardia de seguridad, y le pregunté algo así como "Где поезд", que viene a ser como "¿dónde está el tren que yo necesito?", mientras le mostraba el billete. Y él respondió con un simple "Тут", prácticamente sin moverse. Тут es aquí. Y es sencillamente maravilloso. Yo creo que es la explicación más corta, pero más clara que me han dado en la vida. Es decir, primer contacto con la lógica rusa. Minimalista al máximo. Pero en este viaje hubo muchas anécdotas de estas tontas. Tontas, pero luego realmente no son tan tontas si lo piensas. Vamos a ponernos también en contexto. El día que llegaba. Como no podía ser de otra manera, el vuelo, bueno, llegué por la noche, y además a mí me pasó una cosa que era habitual en ese momento. Como os decía antes, solamente tenía un móvil que se iba de la batería cada muy poco tiempo. Y fue efectivamente lo que me pasó, porque además yo aquel vuelo lo hice haciendo escala en Roma, el vuelo se retrasó, es decir, tuve que esperar bastante tiempo de más en Roma. Y llegué además con retraso. Y recuerdo que llegué a Moscú, cogí el tren que iba del aeropuerto de Sheremetyevo hasta el centro de la ciudad, y cuando llegué ya era por la noche. Cogí el metro, todo normal, según el punto de vista de cada uno. Recuerdo que estaba un poquito alterado, y lo que me pasó al salir de la estación ya me tocaba es que me metí en yo creo que es el charco más hondo que he conocido en mi vida. Es decir, estaban haciendo obras y fue como una cosa tremenda. Y yo no recordaba exactamente muy bien dónde estaba. Y me acuerdo que le pregunté a una chica intentando que me explicara más o menos por señas dónde estaba. Y lo que hizo la buena samaritana fue decir, no, vente conmigo. Me hizo señas para que la acompañara y me llevó hasta la puerta. Yo creo que pensando, este chico se pierde fijo y no llega ni de casualidad. Y por cierto, en este hostel me pasó otra de las cosas curiosas. Necesitaba, creo que esto era el día siguiente, necesitaba cambiar dinero, cambiar euros por rublos. Y la pregunté a la chica que estaba en recepción, y en lugar de decirme dónde tenía que irme o hacer algún dibujito, a lo mejor, no sé, pero lo que hizo no fue eso, sino cerrar la recepción, coger, ir al banco conmigo para cambiar la cantidad de dinero que yo tenía. Impresionante, no sé, impresionante.
Llegamos a otro de los viajes, este fue el segundo que hice, a Rusia también. Y tenía que coger, o de hecho cogí el tren desde Moscú hasta San Petersburgo. Son los típicos trenes que hemos visto en un montonazo de vídeos en YouTube, de películas, en fin, es exactamente eso. Y recuerdo que estaba compartiendo el compartimiento con un padre y creo que estoy prácticamente seguro que era la hija. Y era muy gracioso porque ellos, el padre sobre todo, me ofrecía manzanas. Yo al principio no quería y me miraba con una cara de como diciendo, no puedo con este chico, no puedo con este chico. Ahí conocí la verdadera lógica de la hospitalidad rusa. Absolutamente increíble. Y yo creo que con este y con la anterior anécdota queda bastante claro. Pero hablando de hospitalidad en los viajes, vamos a hablar de Albania. Aquí ya sí que estaba grabando, pero ahí eso no se me ocurrió grabarlo. Era por la noche, yo llegaba a Tirana bastante tarde, recuerdo. Y recuerdo que contraté el típico taxi, el transporte en el hotel para llegar al hotel en el centro de la ciudad. Bien, no apareció. Luego me enteré el porqué, pero bueno, no aparecía y yo pues digo, pues me voy a coger un taxi y ya está. Pues efectivamente fue lo que hice. Me cogí un taxi para ir al centro, para ir al hotel. Debían ser ya casi las 2 de la mañana. Lo primero y más curioso que me pasó con el taxista es que en el camino del aeropuerto al centro de la ciudad tenía que pasar por su casa para dar de comer a sus perros. Y fue efectivamente lo que hizo. Me paró, me dijo, un momento, por favor. Se paró, no se desvió y efectivamente le dejó la comida a sus perros y proseguimos camino. En un inglés bastante básico, el chico me explicó o me preguntó más bien dónde iba a estar, si iba a estar cuántos días, etcétera. Un poquito por hacerme algo de compensación. Y yo le dije que tenía previsto ir a Durrës durante aquel fin de semana. Y me dijo, anda, pues yo tengo una casa en Durrës que está al lado de la playa, así que si quieres, llámame y te quedas una noche ahí. Impresionante. Al final no lo acepté no le llamé, porque aquel día que yo tenía pensado ir a Durrës llovió bastante, lo siguiente, así que pensé en no hacerlo. Y no sé lo que hubiera pasado si le hubiera llamado y efectivamente me hubiera presentado en Durrës diciendo, bueno, ¿me dejas quedarme? No sé lo que hubiera pasado. Nos vamos a Turquía, uno de los últimos viajes. Yo iba a ir en autobús, desde Georgia hasta Estambul. Y la primera parada que hice fue en Trabzon. Y aquí me pasó algo que yo creo que se entiende mucho a los turcos. Y os cuento. Llego al hotel, el chico de la recepción, muy serio, haciendo el check-in, pidiéndome el pasaporte, explicándome todo, muy correcto, todo genial. Pero llegó el momento del ascensor, porque él tenía que subir conmigo, no sé exactamente por qué, pero tenía que subir conmigo para darme la llave y mostrarme la habitación. Yo creo que ahí, en ese momento del ascensor subiendo, no podía más. Había visto que yo era español y me preguntó ya con cara de no puedo más, necesito saberlo. ¿En yo, Real Madrid o Atlético? Y yo le dije, Atlético de Madrid. ¡Ah! ¡Arda Turán! Eso son los turcos también. Llegamos a los Balcanes, quizás una de las zonas favoritas del mundo para mí, porque todo lo que ocurre es que es especial, es que no hay otra forma de definirlo. Llego a Skopje, una ciudad que me impresionó por lo distinto y por lo extraño que es. Está en el canal el vídeo. Y recuerdo que, yo necesito siempre ir con el ordenador y trabajo. Normalmente cuando viajo y tener un sitio donde trabajar por lo menos ciertas partes al día para mí es vital. En el hotel, en la habitación del hotel,
recuerdo que había no era muy grande, pero había un pedazo de escritorio fenomenal para trabajar y para hacerlo cómodamente. Pero había un pequeño problema cuando llegué, que es que no había silla. Bajé a recepción a preguntar si me podían conseguir una silla, y lo que me dijo el chico es, sí, está ahí, te la puedes subir si quieres. Así que me cogí la silla y me subí 2 pisos por escaleras, porque no funcionaba el ascensor. Es decir, esto era como háztelo tú mismo en versión balcánica. Esta anécdota es divertida. Estaba en Praga, en uno de estos hosteles donde compartes habitación con mucha gente, y en este hostel en concreto, que realmente tengo ganas de volver porque se fomentaba mucho la hermandad ahí. Tienen un bar, la mayor parte de la gente se queda ahí a tomar cerveza, sobre todo porque además es bastante más barata que fuera, y eso lo hace aún más peligroso. En fin, no voy a entrar en más detalles. Pero yo recuerdo una vez que una de esas noches que te quedas, porque al final te quedas con la gente bebiendo cerveza y hablando en todos los idiomas que se te puedan ocurrir, porque eso pasa. Recuerdo que había un finlandés que vivía en Polonia, pero que estaba viajando él solo, que hice bastante buenas migas con él, pero luego había varios otros grupos, y había otro finlandés. Este otro finlandés, esa noche de la que os hablo, ¿cómo decirlo sin ser políticamente incorrecto? Bueno, se pilló un ciego absolutamente de impresión. Tanto es así que se lo tuvieron que llevar casi del etílico que se había pillado. En fin, y todo a base de cervezas, que es lo que más me impresionó. Porque no sé cuántas se llegaría a tomar, pero fue algo impresionante. Y el otro chico estaba como al día siguiente como disculpándose, si es que madre mía, si es que así, diciendo si es que tenemos un problema con el alcohol. Y es cierto, en Finlandia el consumo de alcohol además es un problema, y esto ya no es anécdota graciosa, sino que es algo bastante serio. Pero que quede aquí la pequeña anécdota. Vamos a hablar ahora del autobús sauna. ¿Qué es el autobús sauna? Pues un Flixbus que me cogí en un verano entre Sofía y Bucarest. No grabé en ese momento, sí que estaba ya el canal activo, pero ese momento no me lo grabé porque no tenía batería. Fue una cosa increíble. En fin, lo que ocurrió es que aquel bus, hacía bastante más calor de lo habitual. Estábamos en pleno ola de calor, pleno mes de julio creo que era, y con un calor terrible. El autobús no funcionaba ni el aire acondicionado, no funcionaba ninguno de los enchufes, por eso no tenía forma de cargar absolutamente nada, no tenía ni siquiera batería en el móvil, y aquel viaje fue especialmente difícil por el calor, por los olores que dentro de aquel vehículo se iban fraguando a medida que pasaba la noche. Recuerdo que había gente que ya estaba con la camiseta afuera, en fin, era para verlo. Aquel viaje fue para verlo. Y lo que a mí me preocupaba es que encima yo no tenía móvil y no tenía forma de saber exactamente dónde estaba el hotel en Bucarest. Sí que recordaba, gracias a Dios, la estación de metro donde me tenía que bajar en Bucarest. Y estaba todo el tiempo tratando de recordarla porque sabía que no iba a tener forma de tener batería hasta que no hiciera el check-in en el propio hotel. Al final lo conseguí llegar, además de casi casualidad, porque además no estaba tampoco demasiado fácil, y conseguí llegar, pero fueron horas no complicadas, pero un tanto, vamos a llamarle, tensas en plan divertido. Esta es otra anécdota de estas pequeñas que me pasó hace poco en Kosovo. Llegué a Kosovo
el alojamiento pues era una especie de apartamento, una cosa rara entre comillas, que estaba muy bien porque lo que era la habitación era bastante grande, tenías ahí de todo, tenías una cocina, en fin, está el vídeo en el canal. Pero me pasó una cosa curiosa que nunca supe explicar el por qué. Y es que vino a abrirme y a cobrarme, creo que era el hijo de la familia, y me preguntó algo muy curioso que todavía no le encuentro explicación. Y es, me viene a decir como, sí, ¿te gusta viajar? Qué bien, ¿y has estado en Canadá? Y yo, ¿cómo? No sé, me llamó la atención que me preguntase español si había estado en Canadá o no. No lo uno, pero me parece que es algo que el destino me está esperando, que oye, ojalá, espero conocer Canadá pronto, es verdad, o no lo entiendo, pero me parece muy curioso que me haga esa pregunta y no cualquier otra. Y ya la última. También en el canal está el vídeo que hice en Barle, que es un lugar entre Holanda y Bélgica, donde prácticamente la frontera es un show, porque hay partecitos de la ciudad, esta calle es de este país, este otro trocito de esta calle no, entonces esta puerta está la mitad en un país y la mitad en otro, en fin, un lío monumental que, como digo, está el vídeo en el canal. Aquí me pasó una cosa curiosa, porque en un momento dado estaba yo grabando y tal, y vi que salía un chico de una tienda y me vio grabar y me empezó a hacer gestos, y yo pensé, uy, me va a decir que lo borre, que madre mía, si estoy grabando, no sé por qué pensé eso. Me acerqué, le dije, no, mira, estaba yo grabando. No, vamos a hacerlo otra vez. Y se metió y me hizo grabarle otra vez para que saliera y me hiciera el saludo. Bueno, y se me olvidaba uno. Aquí no tenía el canal. Pero es que es de esas cosas que te quedas con la duda de qué habrá pasado, ¿eh? Iba a cogí y estaba ya en pleno viaje en un ferry entre Estocolmo y Helsinki. Todo normal. Hubo un momento que yo salía lo que es la cubierta. Era un viaje de, no recuerdo cuántas horas, pero era todo el día, ¿no? Y llegó un ruso que, por lo que le entendí, vivía en Letonia y estaba hasta arriba del alcohol. No tengo otra manera de decirlo. Se notaba un poquito perjudicado. Y a todo esto, yo creo que llegábamos como... no llegaba la hora de viaje. O sea, no sé cómo acabaría. El caso es que me preguntó bastante serio si ese barco le iba a llevar a Riga, le iba a llevar a Letonia. Como, ¿pero tú crees que esto va al destino que quiero? Y me quedé pensando, a lo mejor, yo creo que lo mejor que debes hacer es ir al puesto de información y que te digan ahí qué es lo que tienes que hacer. Y me dijo algo así como, vale, me voy a tomar otra cerveza y luego voy. Y luego nunca supe qué pasó con aquel ruso letón. Pero es un misterio. Y es que viajar también es esto. Estos detalles pequeñitos que te hacen o sonreír o te hacen pasar un ratito un tanto incómodo, pero que luego recuerdas con una sonrisa. Porque entiendes a través de eso un poquito mejor el mundo. Y al final viajar es entender nuestro alrededor lo mejor posible. Este es el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y espero que me ayudes con este proyecto. Que te apuntes a mis viajes, que te apuntes a tratar de entender el mundo de la mejor manera posible, a través de los viajes y a través de los vídeos también, donde voy hablando un poco más serio, más analítico de lo que pasa en el mundo. Esta semana, como quiero hacer un vídeo un poquito más completo de otra de las cosas, hago este vídeo un poco gracioso y ligero para que haya contenido en este sentido del miércoles y no tener que esperar o no tener que remover más la programación semanal. Así que, aunque estoy pensando en hacer una cosa distinta con el mundo de los viajes, pero bueno, ya iremos viendo a ver qué decido hacer. Nada más de momento.
Como decía antes, espero que te haya gustado el vídeo y que te suscribas al canal y que me ayudes con este proyecto. Lo digo siempre, pero es verdad. Nos vemos dentro de poco. Adiós.